Si requieres más información para tu proyecto, contáctanos a través del enlace que está en la descripción de este video. ¿Qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Hablemos de Acero, donde buscamos compartir experiencias y opiniones acerca de la construcción en México. El día de hoy andamos de manteles largos. Tenemos a Enrique Maraña de Finacero. Buenas tardes, Enrique. Bárbara, buenas tardes. Diego, buenas tardes. Buenas Un placer estar aquí con ustedes y con toda la audiencia, ¿no? Enrique tiene 40 años de experiencia en comercialización del acero y más o menos unos 12 años posicionando torón y alambre de preesfuerzo. El torón y el alambre de preesfuerzo son aceros de refuerzo que no tradicionalmente salen del tema de la varilla y son usados para los sistemas de preesfuerzo como son la vigueta pretensada y también las anclas de estabilización de taludes y cimentaciones profundas. Ellos lo que hacen es que tratan de buscar la mayor eficiencia con un menor costo y bueno, realmente traemos al experto que nos va a hablar del tema. Enrique, ¿podrías explicarnos acerca de este sistema? ¿Qué tan familiarizado estás? No, bueno, familiarizado, ahora ya es todos los días, ¿no? El vivir día a día con él, a trabajar el preesfuerzo. Bueno, ¿qué te puedo decir del preesfuerzo? El preesfuerzo es un acero muy especializado. Viene a ayudar al concreto, a darle mayor rendimiento a ese concreto con el que se fabrica, con el que puedes hacer las piezas que todos vemos en el día a día, en los segundos pisos, en los metros, los trenes elevados ahora que agarra función. Eso es un ejemplo muy claro de esas piezas de concreto que están hechas con acero. Los durmientes, De ¿no? preesfuerzo, los durmientes de ferrocarril, ahí se utiliza lo que es el alambre. Hay dos presentaciones en el acero de preesfuerzo principales, que una es el alambre, que su principal utilidad es en lo que es la vigueta pretensada para la construcción de vivienda, y la otra es en durmientes para los ferrocarriles, ¿no? Ese es los dos principales usos que tiene el alambre. La otra presentación, que es el torón, que el torón son un cable al centro y 6 cables entrelazados alrededor de ese central. Ese nos permite todavía mayores usos, ¿no? Estamos hablando de las piezas que hablamos, que conocemos como en el medio como alto peralte, lo que se ve otra vez en segundos pisos, trenes. Otro uso que tiene el torón, que fue con el que nosotros, la verdad, nos empezamos a familiarizar con el preesfuerzo, fue para anclas para estabilizar taludes. Que esas se ven mucho aquí en Ciudad de México. Vas por cualquier calle. No, y las cualquier ubicas. carretera. Sí, sí, sí. ¿No? Las ves en cualquier carretera. Tú cuando vayas por una carretera, una autopista, veas un talud y veas que sobresalen unos cables o un tubo, por ejemplo, un tubo que se llama capuchón, ese talud está estabilizado con torones, con anclas de torón. Totalmente, y coincido contigo que cuando agarras una carretera, ya sea que pases por un talud o pases por un viaducto, ahí está presente el torón. Ahí lo encuentras. Y tomando en cuenta, porque te conozco, que eres un gran apasionado de la historia, si nos puedes platicar un poquito de cómo nace el preesfuerzo, quizá globalmente, y luego cómo llega a México, estaría muy interesante saber de esa parte. Pues mira, realmente el preesfuerzo nace en Francia con Eugène Freyssinet, ¿no? ¿Quién es Eugène Freyssinet? ¿Qué podríamos poner dentro de la ingeniería de Eugène Freyssinet? Yo creo que lo podemos comparar con Tomás Alva Edison. Okay. Era una persona muy inquieta, siempre quería estar buscando a ver cómo lograba sacar el mayor rendimiento de los productos que él manejaba. Yo creo que eso lo ayudó mucho, eso lo traía por su origen. Él es de una familia campesina en los campos de Francia, humilde, una familia humilde que se va superando, llega a París, estudia ya lo que es su carrera de ingeniería, saliendo de ingeniería, y su primer trabajo resulta que lo va llevando al cemento. Okay. O al concreto. Y empieza a ver que se relacionan el acero y el concreto. Y empieza a buscar formas de decir, ¿cómo puedo hacer esto más eficiente, sacarle mayor provecho, utilizarlo mejor, mayor rendimiento, facilitarle el trabajo a la gente que lo ocupa, que lo utiliza, ¿no? Que lo pueda sacar mejor? Y lo fue llevando. Y entonces, como todo lo que ha sido preesfuerzo, las empresas que se dedican a hacer elementos de preesfuerzo, todas empiezan manejando el acero y el concreto de una forma normal, utilizando el acero como refuerzo. Todavía no entramos al preesfuerzo. Así es. ¿No? Que es el tema donde nos queremos enfocar más ahora.
Entonces el refuerzo ya lo va viendo y le va encontrando utilidad, va haciendo sustituciones. De esto te hablo principios del siglo XX, ¿no? Por ahí él terminaría la universidad por finales antes de los años 20, 18, 19, de haber terminado del siglo pasado. Y bueno, se empezó a trabajar, empezó a dar soluciones importantes utilizando el concreto con el acero. Llegó incluso en una crisis que hubo de acero a fabricar barcos de concreto que le pidió el gobierno. Barcos de concreto, como 50 leí que llegó a fabricar, que se hicieron barcos de concreto, e incluso aviones con alas de concreto muy delgadas. Pero bueno, hoy en día obviamente eso ya no, el acero, el aluminio, todas las aleaciones que hay de metales hacen ya mucho más funcional un avión o un barco, ¿no? Pero ¿cómo llegó él a experimentar? Hasta que, bueno, antes de que empezara la Segunda Guerra Mundial, él ya venía con la idea de someter el acero a tensiones y hacerlo trabajar y ver cómo funcionaba con el concreto. Empezó a hacer pequeños experimentos. Se atraviesa la guerra, lo tiene que frenar todo porque Francia es invadida por Alemania. Sí. Otras prioridades. No, otras prioridades y no dar a conocer tus secretos tampoco. Viene el nacionalismo, el país, me los voy a guardar. Cuando viene el despegue ya del preesfuerzo, vamos a llamar a Eugene Freyssinet como el padre del acero de preesfuerzo o de los elementos de preesfuerzo más bien, porque son elementos de preesfuerzo, el acero con el concreto. Terminada la Segunda Guerra Mundial, empieza a hacer sus primeros experimentos. Se separa de sus socios porque no querían seguir él con... Él ya se había vuelto un constructor de éxito, pero los que eran sus socios no creían en la idea que él traía ya de estos elementos de preesfuerzo, los beneficios que había. El primer proyecto que toma es uno de construcción de postes para electricidad. No falta que a mitad del proyecto se cancela, se viene abajo la distribución de energía y bueno, se queda con sus postes ahí, la mitad de ellos hecho. Pero bueno, empiezan a ver los postes y ya lo utilizan para rescatar un puerto. Es una constante. Y bueno, ya no extenderme mucho con lo que fue ya Eugene Freyssinet. Está bien interesante. Yo había investigado un poquito de las estructuras prefabricadas y me topé con una historia de los muros prefabricados, que la primera estructura prefabricada al parecer fue algo así como un muro que se construyó en otro lado y se lo trajeron los muros a la obra. No era pretensado, pero se me hizo muy curioso porque la hizo la misma persona que inventó las porterías. O sea, Eso no lo sabía, pero hay que buscarles, hay que buscarlo. bueno, a lo mejor es mentira, hay que investigar, le voy a poner el link. Lo buscaremos, Hay que pero investigar. seguramente. Cuestionen. No hay que echarlo en saco roto. Sí. Pero esta misma persona es la que inventó las porterías, no la portería, la red de la portería. Portería, para que la pelota no se Para que no quedara duda de si Si la era buena o pelota no. entró o no entró. Claro. Entonces me llamó la atención lo que dijiste de la persona que inventa el pretensado, porque pues es lo mismo, son personas inquietas que les gusta Romper paradigmas. romper paradigmas. Efectivamente. No, él era muy inquieto y siempre quería estar innovando y dedicado al estudio y viendo. Y ya empieza, el auge viene cuando empieza a construir los puentes. Sí, totalmente. Eso ya los puentes, ¿qué pasa con el preesfuerzo? El acero de preesfuerzo junto con el concreto. Puedes hacer estructuras muy largas, Esbeltas. claras, esbeltas, muy resistentes. Y entonces eso ya le empieza a dar el auge y también empieza a utilizar lo que conocemos la vigueta. También la hace la vigueta para la construcción de casas, los pisos, las losas. Empieza él con los dos sistemas, ¿no? Y aquí en México, con todo el conocimiento que tienes, ¿cuándo empiezas a ver mucho más movimiento, más aceptación del sistema? Mira, hubo una empresa en León, empiezan a hacer lo de la vigueta pretensada. Todo esto viene de gente de Francia que llega aquí a México. Francia y España conocen el sistema de la vigueta pretensada, es con el que vamos a empezar primero, y empiezan a aplicarlo, ¿no? Para la construcción. Donde agarra su principal auge es en Mérida, en la península de Yucatán, lo que es la vigueta como elemento preesforzado. Aquí en México lo primero que se hace es, para no variar, tiene que ser en Monterrey, donde empiezan a innovar un puente, que empiezan a hacer con acero de preesfuerzo. No recuerdo el nombre del puente, pero es por ahí de los 50 que está hecho, ¿no?
Otra de las grandes cosas del preesfuerzo que hay que reconocerle es cómo une camino, ¿no? Si no se hubiera hecho lo del preesfuerzo, no tendríamos los puentes, no uniríamos una ciudad con otra. Resumiéndolo un poco, ¿no? Lo que es la historia, si para el preesfuerzo se concentra eso en Ujinfra y Cenet, y en México pues ya empezaron a surgir muchos fabricantes, ya empiezan las patentes a comprar, ¿no? Freysenet viene aquí a México también, Hace su labor de venta, al final de cuentas. como debe de ser, ¿no? Pues es que a pesar de que no es un sistema nuevo, se tiene que estar posicionando porque es un sustituto. Entonces, tú como comercializador del acero, tienes que a veces fungir como el abogado de este sistema y das la cara por él mismo. Entonces, a la hora de que tú adquieres el acero que vas a comercializar, ¿en qué te fijas en términos de calidad para poder dar la cara ante este sistema? Bueno, yo ahí te diría, tenemos dos. Lo primero que mencionas, ¿no? Del preesfuerzo como sustituto. Realmente lo que hace el preesfuerzo es mejorar el refuerzo, ¿no? Y va a obtener, y le va a dar a esas piezas de concreto mayor bueno, pues lo que estamos hablando, mayor resistencia, mayor durabilidad. Una cosa que tiene el preesfuerzo es que le da mayor duración a la pieza de concreto. Lo que conocemos como una losa de concreto armado, la típica losa con varilla y demás. Si tú la haces con un torón o con una vigueta, ese acero le va a dar una mayor vida. Por la misma baja relajación a que es sometido el acero, que eso le da más vida al acero, le da más vida al concreto, porque el concreto trabaja mejor, evita las fisuras. Entonces, una losa, por lo general, es una losa normal, hablaremos de ella, pues que cada 5 años que la impermeabilización, que la grieta, que el movimiento sísmico va creando grietas. Con el preesfuerzo vamos evitando eso. Claro, ¿qué tiene el preesfuerzo? Como todo, tienes que saber utilizarla. El acero de preesfuerzo, para que funcione con el concreto, tiene que ser sometido a esfuerzos. Tú la varilla llegas, la colocas, haces tu emparrillado, le echas el colado, el piso abajo y se acabó el tema, ¿no? Le das una fina arriba y listo. Con el preesfuerzo, según lo que utilices, tienes que tensarlo, tienes que tener un equipo que te lo vaya a tensar y con eso le vas a obtener mayor beneficio. ¿Qué pasa? Todo el mundo dirá ahora, no, pero pues ¿cómo, de dónde saco el equipo? No, una de las grandes cosas que tú mencionaste antes, Bárbara, de la primera pieza que oíste, prefabricada, que tiene el preesfuerzo. Tú llegas ya con la pieza hecha. Sí. Ya llega hecha. Se terceriza un poco, hasta cierto punto se terceriza esa parte de la obra en una industria que, lo hemos platicado, es, al final de cuentas, otra fábrica. Entonces, en obra te quitas de ese problema y de ese insumo. Pasando un poco... Pero nada más cerrando con la segunda pregunta que decías de calidades. Bueno, hoy en día una fábrica como de acero, ¿no? ¿Qué te da la de acero, por ejemplo, como confianza para decir voy a utilizar el preesfuerzo de acero? Porque el preesfuerzo en el mundo hay mucho, ¿eh? Ya todo el mundo lo fabrica. Los colores y sabores. En la funda de lo que es el postensado, que se utiliza el postensado, sí. Cada fábrica busca distinguirse con un color, ¿no? Es que la confianza que te da de acero es que con de acero sabes dónde nació ese acero. Sabes hoy en día que es un acero que es reciclado y se puede reciclar, que es amigable con el ambiente, le puedes dar una trazabilidad porque te dice la composición química de ese acero, sus propiedades mecánicas, te identifica el rollo del torón o el rollo del alambre con su etiqueta, sabes a qué lote pertenece, cuánto lleva de carbono, de manganeso, el acero también es un elemento químico, ¿no? Que se forma de varios, ¿no? Claro. Carbono, azufre, manganeso, potasio, cobre. Y entonces eso tú lo tienes, por ejemplo, con de acero. Algo muy importante, alguien que vaya a consumir acero de preesfuerzo o elementos hechos con acero de preesfuerzo, tiene que solicitar el certificado de calidad. Totalmente. Que le va a dar la confianza de la calidad de ese acero. Porque aparte ese acero lo tienes que someter a tensiones. Y el fabricante ya te envía la gráfica con la que te dice, ya está comprobado que te aguanta hasta acá. Sí, es correcto. Eso te da una gran confianza. Sí, bien lo mencionas. Al final de cuentas, de acero tiene el negocio del círculo virtuoso, que tiene la trazabilidad que ya mencionaste. Y retomando los dos segmentos que tú atiendes del mercado en alambre de preesfuerzo y torón de preesfuerzo, ¿qué tú ves en común en esos mercados o en esos materiales?
Bueno, los materiales del concreto, de lo que es el concreto de preesfuerzo, pues todo lo que hemos venido mencionando, ¿no? Ya para no ser repetitivo, ¿no? La durabilidad, el ahorro de costos, la innovación. Pero, ¿qué veo? Eso es en común. Ahora, ¿qué tiene? ¿No? Pues por ejemplo, el alambre es muy específico para lo que hablábamos, elementos pequeños. De acuerdo. De concreto, el alambre, es un hilo. El torón son varios los que lo conforman. Por eso ahí viene torón. Perdón Sí. que te interrumpa, es que me quedé con la duda. ¿La vigueta pretensada es para solo vivienda No. es de pequeño, o sea, de Es que pequeña alambre escala? sí, la vigueta O sea- pretensada sí, pero con el alambre de preesfuerzo puedes hacer ya vigas tubulares, losas alveolares Para edificios. para edificios. Así Ahí ya te puedes ampliar edificios. Y una losa alveolar hecha con alambre de preesfuerzo puede llegar a competir con una losa postensada hecha con torón que conocemos destruido, forrado. ¿Qué te permiten estos elementos? Por ejemplo, voy a hablar ahora del torón del destruido, el forrado. Sí. En un centro comercial, a raíz de que los constructores vieron losas de estacionamiento hechas, postensadas, ya no quieren saber de otro tema. Es lo que te iba a decir, porque cuando yo estudié arquitectura, a mí me dijeron cuadrículas de 6x6, no más. Pues el Pero preesfuerzo ya- viene a romper eso. Eso ya se acabó. Eso ya se acabó. El preesfuerzo, ya sea con una losa postensada o una losa alveolar de alambre, ¿qué te permite? Evitas columnas, más lugares de estacionamiento, mejor visión de Menos todo peso. el área, menos peso. Arriba del centro comercial, que tú estés mirando y dices, mira, ahí está la tienda que busco. Tal. Si no, de la otra forma, si tú vas a los centros comerciales antiguos, ¿qué te encuentras? Columnas, y tienes que estar así volteando. Pues. Sí. Mira, por allá está. Atrás de la columna gigante. Una de las cosas, por ejemplo, ya en centros comerciales, por ejemplo, algo tan que no apreciamos, pero hechas con acero con acero y el concreto, con elementos de preesfuerzo, pues es que tú tienes la vista de todo. Sí. ¿Mm? Volteas y ves todo abierto, ¿no? Igual en los estacionamientos, tú quitas columnas, facilita más, ¿no? Eso es un ejemplo. Ahí concilia un poco la relación que tiene el ingeniero con el arquitecto, ¿no? Sí, Al final de cuentas claro. es una solución de ingeniería, pero que el arquitecto agradecía, Ya ¿no? nos cae Porque luego, o sea, sucede mucho, yo soy ingeniero y es arquitecto, no me dejará mentir. El arquitecto diseña unos claros impresionantes y luego llega el ingeniero y empieza a sembrar Eso no se columnas. puede hacer. Entonces, justo el preesfuerzo y todo el tema del pretensado, pues viene a conciliar esos temas. Es que son paradigmas que ya están quedando viejos, porque también hay uno que... Ojalá eso vayan acabando. Sí, también hay uno que dicen que no es si se va a agrietar el concreto, sino cuándo. Pues el preesfuerzo te va a El evitar. esfuerzo también rompe con eso totalmente. O sea, Totalmente, rompe con eso, eso lo rompe. Y bueno, y el preesfuerzo le permite a la arquitectura hacer diseños que antes no se los imaginaban, Claro. que se pudieran hacer. El preesfuerzo te permite jugar a eso, al arquitecto le da su creatividad, poderla plasmada ya en una obra, ¿no? La tú arquitectura. en lo personal, ¿cuándo entraste en contacto con este sistema? Pues mira, yo empecé, a ver, yo a través, lo tengo que decir, con un primo, él fue el que vio y tuvo la visión, Gonzalo Gallego, que es con quien empieza Finacero. Se le iluminó la cara. Sí, no, es que lo tengo que decir. Le Fíjate qué mandamos curioso. saludos La pequeña historia, ¿no? Él vendía materiales para construcción. Lo típico, la varilla, el cemento. Y un día, sería por el año 97, estaba ahí en la constructora sentadito esperando su cobro, ¿no? A ver, cuando se encuentra un ingeniero un ingeniero español le dice, oye, ¿tú no sabes aquí dónde puedo encontrar torón, cable porque en España ya venimos y en Europa estabilizando taludes con anclas y aquí, pues de repente vemos que es muy costoso en las construcciones profundas que empiezan, es cuando va a empezar Santa Fe, sí, por ejemplo. Dice, ¿qué podemos hacer? Pero yo no encuentro aquí toro, se puso a buscar, ya encontró, vio una empresa que hoy en día es de ustedes, ¿no? Que creo que era en ese tiempo, Alto Carbono, que hoy en día es de acero, ¿no? Que es la que tiene en Querétaro para cables, todo. Y ver los beneficios del preesfuerzo y que es totalmente diferente al refuerzo, que tiene un valor agregado,
Tú le puedes dar al acero de preesfuerzo, le puedes dar un valor agregado. Y a lo largo de estos 40 años que llevas ahí en el mercado del acero en general, ¿cuál podrías definir que es tu proyecto más importante? Y no necesariamente es el que mejor te haya salido. Tal vez el que más te haya enseñado o más retos hayas podido liberar. Pues yo sí es que te digo, cada vez que vamos a Santa Fe o que voy a Santa Fe, que voy ahí, donde están ustedes, Santa Fe. La mayoría de esos edificios tuvimos la fortuna de que estén estabilizados con Torón. Tuvieron que ir hacia abajo y si clientes nuestros, la mayoría hicieron las cimentaciones de esos edificios. Podemos utilizar aquí, ¿cómo que están utilizando Torón para estabilizar taludes y hacer la cimentación para el edificio? Y sobre todo si es profundo. Tú vete a una construcción profunda, si te asomas, y vas a ver las anclas de Torón. Viniendo del tema del refuerzo tradicional, a mí me costó mucho trabajo porque no llevé clase de postezado ni... No te la dan de las universidades de Es optativa, de hecho. Pero ahorita te puedes acercar con la NIVIP o la NIPAC y ellos tienen todo lo que tú necesites para aprender a... Definitivamente. Sí, son dos grandes asociaciones las dos. Sí, totalmente. Las dos, la verdad sí, te lo hacen llegar todo ahí. No toda la información y unos grandes difusores, obviamente, de los elementos de preesfuerzo. Siempre webinars, cursos, el mismo manual que tú Constantemente Todo. constantemente están actualizando y poniendo cursos y demás. Aparte de que son evangelistas del sistema de preesfuerzo, ¿no? Sí, está muy bien la palabra que utilizaste, sí, efectivamente. Hoy en día, pues ya muchos ingenieros y muchos arquitectos están abiertos a escuchar de innovaciones. También en las escuelas va uno y puede dar estas pláticas acerca de, y ya saben, muchos ya saben de qué se trata. Pero, ¿qué consejo le darías a un arquitecto o a un ingeniero que se quieren aventurar en el cambio de la especificación? ¿Por dónde empezar? Bueno, lo primero yo creo que le tienes que crear, por la experiencia que yo tengo, es mostrárselo a la gente, como estabas diciendo, ¿no? Lo de estas asociaciones, uno mismo que vende acero de preesfuerzo, tienes que promoverlo. Sí. Eso te va a ayudar a ti, obviamente, a mejorar, a vender más, ¿no? Que te conozcan, ¿no? Y mientras más construcciones haya de ese tipo, mejor para los que estamos en el medio, ¿no? Del preesfuerzo. Pero el consejo es eso, que se abran a cosas nuevas, pero sobre todo que cuando lleguen un poco retomando el ejemplo de Ginfrey Senet, que cuando empiecen ellos ya a trabajar, que se cuestionen lo que están haciendo. Que digan, solo hay una forma para construir. Yo entiendo que el dueño de la obra y el que hace el proyecto, pues te va a decir es esto, ¿no? Sí. Pero bueno, siempre hay algo más, por eso nace el acero de preesfuerzo, que busquen eso, buscar innovar, buscar eficientar lo que están haciendo. Yo eso es lo que les diría, ¿no? Y el preesfuerzo está ahí, ¿no? Y que entiendo que ustedes también manejan el área de los accesorios, porque... Sí, es muy importante. Sí, o sea, si nos puedes platicar un poco de los accesorios también para conocerlos un poco, porque nosotros, como bien mencionas, proveemos alambre y Torón, pero sin los accesorios, pues realmente no se puede utilizar el sistema. Para que el acero pueda trabajar, sí tiene que contar con los elementos. Te voy a hablar el ejemplo de un ancla. Por ejemplo, el ancla llegas, los edificios, todo lo que ves, antes tiene que haber un previo de un estudio de mecánica de suelos. Sí. Que te diga hasta dónde puedes hacer esa ancla, cuántos torones debe de llevar esa ancla para que ejerza la presión correcta sobre la pared. Y esta pared la está presionando. Entonces esa pared, aunque se quiera venir para acá, las anclas de torón se lo van a impedir. Están hechas postensadas. Vamos a decir que son híbridas. Lleva una parte en que el torón va suelto, que es a donde va a llegar al fondo. Hablamos, si es un ancla de 40 metros, por decirte algo, que libre las construcciones para llegar a nivel banqueta. Eso te va a permitir llegar a nivel banqueta con tu perforación, lo que estás perforando, las anclas. Las puedes lanzar 40, 50 metros y va a llevar una parte, la mitad, vamos a decir que el torón queda suelto, que es lo que va a formar el bulbo, o la parte pasiva. Eso lo inyectas concreto y se forma lo que es como si fuera el ancla de un barco. Por eso se les llaman anclas. Y queda ese bulbo o ancla hecho.
y viene la parte activa, que en esa parte el torón tiene que ir forrado con una vaina de plástico, lo que comúnmente conocemos como poliducto, ellos en el medio. Sí. En tu caso, en el postensado es todo, que es el extruido. Y eso lo sacas ya al exterior, le tienes que dejar un espacio entre 60 a 1 metro del ras de lo que te llega al talud, un espacio de 1 metro, 60 centímetros, 1 metro, para que cuando entre el gato que lo va a tensar pueda trabajar, pueda agarrar ese torón y tensarlo, jalarlo. Ahora, para tú poder jalar eso, primero tienes que ponerle lo que le llaman una placa de reparto, que es una placa normal de acero A36, donde tiene que llevar un barreno al centro. Ojo, ese barreno arriba va a llevar lo que se llama una placa de acuñamiento. Coloquialmente se le conoce como queso. ¿Por qué como queso? Porque lleva mucho, es como una bola redonda y lleva muchos agujeritos, como si fuera el queso gruyere. Sí. Entonces ya coloquialmente ya se quedó nos dio queso tejo, ¿no? Pero bueno, sí, por eso es lo de queso, ¿no? Que es donde van a ir los candados o cuñas. Entonces tú en ese momento ya colocas la placa de reparto, colocas el queso encima de esa placa de reparto con los torones. Ya quedó un sándwich. No, y ya puedes jalar el torón, ¿no? Y ya puedes empezar a tensar el torón para que trabaje. Obviamente una vez que tú tensas y lo que te pidió el proyecto, donde debe, no soy ingeniero, insisto, no he estado, pero donde te pide el proyecto que tenses, paras tu atención y en ese momento pones las cuñas y eso ya dejan ahí el sujeto el acero ahí y ya está ejerciendo la fuerza sobre el talud para que ese talud no se te venga. Eso es, y eso también, estos quesos, cuñas, placas, también se utilizan para fabricar las piezas de elementos, pueden ser pretensados o postensados, lo que conocemos como ballenas. Esos utilizan los dos sistemas. Excelente. Pues pero son moldes, ahí lo tienes, lo trabajas con un molde. Lo mismo la vigueta, que los elementos de alto peralte que conocemos tienen que llevar un molde. La extrusora, ¿no? La extrusora, bueno, sí, pero está puesta sobre una pista. Sí, claro. Que esa pista es lo que vendría a ser el molde, ¿no? Así es. Que le va a dar la forma a la vigueta, ¿no? Una vez que entre la extrusora. ¿Qué pasa con una losa postensada? No sé, una losa donde estamos ahora, no sé si esta sea postensada. Pudiera ser, y ahí lo haces en obra. Sí, el postensado es... Llegas, haces tu colado de concreto y luego le metes el acero y lo vas estirando a donde debe llegar y hace que ese concreto se vaya estirando, ¿no? Y pues es eso, esa difusión para la gente que llegue nueva es difícil en México porque, pues bueno, como en todos lados, todas las universidades, lo que sí noto y oigo en las obras es que, pues sí, cuando llegan, pues estamos en lo tradicional. Sí. Todo lo que es México, América Latina, estamos con sistemas todavía muy artesanales en construcción y México es de los que va sobresaliendo, incluso más que Brasil, en el uso de innovar en la construcción. Yo sí quería mencionar porque se viene mucha inversión en Infonavit acerca de la vigueta para casa habitación. Así es. Entonces uno piensa que si voy a consumir este producto, a lo mejor lo tengo que consumir en masa. Por ejemplo, si yo me acerco con ustedes me sabrían decir de que no, si tú lo que eres un arquitecto independiente y quieres consumir la vigueta pretensada para tus proyectos, vete con él. O si tú eres una inmobiliaria y quieres construir en masa, aquí él te puede atender. O sea, ustedes sí pueden hacer ese servicio de nosotros, sí, definitivamente buscamos en qué zona va a serlo. Sí. La verdad, nosotros abarcamos todo el país, entonces según sea la zona, lo comunicamos, ¿no? Si es en León, Guanajuato, con 1 o 2 que hay en León, Guanajuato, que tenemos de clientes, si es en la zona del Estado de México igual, o Querétaro. Sureste. El sureste, fíjate, es que hay un manejo aquí, ya hablando de comercialización de la vigueta pretensada. En Yucatán, la vigueta vino a sustituir en un 90% a la varilla. Qué raro, ¿no? No, así llevan ¿Sí? 40 o 50 años desde que llegó el ingeniero. ¿O la mano de obra? La primera persona que llegó, que venía de México, no recuerdo ahora el nombre del ingeniero, que llega allá, llega a Mérida,
y empieza a fabricar la vigueta pretensada y a la gente le gustó el sistema. Y tú ves, así como ves en un pueblito, te acercas a Tlaxcala, ¿no? San Martín Texmeluca, y de repente ves una persona que va con su, todas estas bicicletas que traen la canasta adelante y a lo mejor lleva 4 o 5 varillas, ¿no? Sí. En otros pueblitos ya ves que llevan Armex, por ejemplo, ¿no? Ya el Castillo, el Armex. En Mérida ves que llevan ya la vigueta. Sí. Y llega la gente y ellos mismos colocan su vigueta, le ponen la bovedilla, todo. Pues es que eso lo utilizan. La obra tradicional. Sí, para ellos les está funcionando. Quizá tenga mucho que ver lo que comentas de la mano de obra. A ver, Mérida sabemos que el clima que tiene, y no es lo mismo tener las condiciones controladas en una planta que en la obra en sitio. O sea, los desarrollos que hacen ahí son aire libre, los horarios pueden ser un poco más controlados. Entonces, creo que es una de las bondades que yo veo de los sistemas prefabricados. Sí, definitivamente. Un poco de eso definitivo. Ya a la gente le gustó y lo ha sabido trabajar muy bien. ¿Qué pasa ya en el centro del país, por ejemplo? Hablando de la vigueta pretensada. Aquí el fabricante no vende la pieza, vende el proyecto, el sistema. Sí. Te va a decir, oye, yo necesito una losa, tengo este espacio, pues déjame ver, y él te va a diseñar tu piso. Te va a decir, sí, mira, podemos hacerlo hasta de un claro de tanto, que la vigueta es una, como tú decías antes, de 6x6, ¿no? No, pues a lo mejor la vigueta te va a permitir el 8. Sí. El 8 metros, ¿no? Ya no hablemos de todas las ventajas que trae de evitar siembra, portantes, polines. Es que para ese es otro tema, ¿no? Para casa habitación hoy en día eso es bien importante porque importante. Tenemos muy poco espacio. O sea, los departamentos, cuartos de 3x3. No, y aparte la rapidez con lo que lo puedes hacer y el ahorro. Sí. Está comprobado que con elementos de preesfuerzo, la obra negra te ahorras un 30% sobre el método tradicional. Pero bueno, ya luego en ciertas zonas se vuelve un tema cultural, se ha vuelto un tema cultural, la gente no, pues no, dice, no, yo quiero que mi losa sea, que yo la vea, que aguante, y si se cuelga mejor, me quedo más tranquilo, ¿no? Bueno, y luego con la... exagero, con ¿no? las Pero goteras, vamos, ahí andamos. también, ¿no? Te pasa eso, pero sí, no, definitivamente. Y sí puede venir un auge del Infonavit. De hecho, lo estamos esperando, ¿eh? Los proyectos del Infonavit están compitiendo. La gente de la NIVIP, la verdad, la Asociación de Fabricantes de Vigueta Pretensada, está haciendo una gran labor por posicionar la vigueta y están compitiendo bien, ¿eh? Y poco a poco, con su esfuerzo, trabajo, ahí van y... Yo que... picando piedra mucho, ¿eh? Tanto que sí o sí se va a tener que utilizar la vigueta pretensada. Ahí ya viene, sí, también, pues, una labor que todos tenemos que hacer en conjunto, que es saberlo promover muy bien, ¿no? Es correcto. Y la gente que llegue y con confianza, ¿no? Y bueno, y ya no hablemos del torón, pues, el torón ahora, si no existiera el torón para esos elementos de concreto, no habría Tren Maya y no habría trenes. Los trenes, ¿no? que ahora están. De una importancia, bueno, para los gobiernos estamos teniendo ahora, el ferrocarril está siendo muy importante. Sí, así es. El torón, el acero de preesfuerzo permite eso, ¿no? Yo siento que se le va quitando ese tabú a quitar la varilla y cambiarla por otra cosa, porque ya hay muchos aceros de refuerzo que sustituyen la varilla, no nada más el alambre de torón, también están las fibras metálicas, están las estructuras con gaviones, o sea, ya hay muchas formas de solucionar. Hablándote de 40 años en el mercado, o sea, uno de los pioneros porque de acero, antes de fabricar varilla, fabricó Armex y fabricó malla electrosoldada y competía contra la varilla. Así es. Después ya se puso a fabricar varilla, pero en un inicio, yo me acuerdo que tenían como un cómic de cómo podías hacer tu casa, así con el maestro y todo, empezando desde los cimientos y con tu Armex, la malla electrosoldada, todo, ¿eh? O sea, tenían ese cómic promoviendo el uso de los elementos de Armex y electrosoldados, ¿no? Que es un acero de bajo carbono, al contrario del acero de preesfuerzo, que es un alto carbono para que tenga mayor resistencia y aguante las tensiones. Sí, pues como lo mencionas, creo que es cambiante, y pues parte de estos foros y el motivo de este foro es justamente cuestionarnos, llevar estos temas a los distintos foros. Y pues te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado aquí. No sé si quieras agregar algo.
Si nos haya falta... Nada, la verdad es que agradecerte por estar acá con nosotros. Se nota que nos sacas la vuelta 20 veces, sabes muchísimo. No, por favor. Sabes muchísimo el Gracias, tema. Bárbara, Ha sido muchas un gracias. placer que estés acá. Gracias. Y Gracias, y no, y yo, la verdad, la verdad, agradecerles, al contrario, mucho a ustedes que abren estos foros y se puede divulgar, y porque hoy en día el que te ven ya en las redes sociales, pues sabemos que es el medio en el que se tiene uno que promover hoy en día, y promover el producto de uno del que está convencido, ¿no? De los beneficios que trae. Vuelvo a insistir, porque trae beneficios sociales también. El acero de preesfuerzo, cuando vino la pandemia, un punto muy importante también, se pudieron hacer clínicas móviles del IMSS con elementos de preesfuerzo, de concreto. En 15 días hacías una clínica móvil, Así es. con elementos hechos con acero y vamos, con elementos de preesfuerzo, ¿no? Vamos a hablar. muchas gracias a todos por estar acá con nosotros. Por favor, síganos en nuestras redes sociales. Estamos en Spotify, estamos en YouTube y en deacero.com. Gracias, buen día. Si requieres más información para tu proyecto, contáctanos a través del enlace que está en la descripción de este video.